Era 1969. Por aquel entonces, los Beatles publicaron el histórico Abbey Road. Era también una década de revoluciones, una década de cambios. Los estudiantes salieron a las calles para protestar contra la sociedad de consumo, también para ayudar a frenar una guerra absurda y para apoyar la lucha por los derechos civiles. La llamada contracultura se abrazó del idealismo de los jóvenes hippies como una forma de apagar el fuego de napalm que mataba a inocentes en Vietnam. Era 1969 y la voz de Martin Luther King, asesinado un año antes, llegaba como un eco poderoso clamando por un sueño. Sueño que incluso llevó al hombre a la conquista del espacio. It's one small step for man, one giant leap for mankind. El año 69 fue un gran año para el mundo, para la historia del hombre. El hombre llegó a la luna. También ocurrió en el 69 el Festival de Woodstock, con todas las implicancias para la juventud del mundo y para el hombre también. En ese año, además, Led Zeppelin sacó su primer álbum. Y ese año, por única vez en la historia del fútbol, Argentina quedó eliminada de un mundial. La culpa la tuvo Perú. Una catástrofe para el fútbol argentino. Estaba escrito que iba a suceder así y sucedió. Fenómeno, Cachito nos arruinó la tarde. Mira, pues la premonición, las ganas que tenía Cachito. Hizo los 2 goles. Y nosotros no supimos en ese momento hacer una lectura de lo que le empezaba a pasar al fútbol peruano. Era un equipo que tenía una gran personalidad. Ese fue un equipo que pudo haber sido campeón del mundo en el 70. Me porté muy mal, pero muy bien para el Perú. Antes de pasar a la Bombonera, el escenario de aquel gran partido, hemos querido parar un segundo en el café más antiguo del barrio de La Boca. Un café que data de 1882, de la época de la guerra con Chile. Bueno, en este café he parado para leer el gráfico. ¿Y por qué? Quería saber qué dijo la prensa argentina tras el empate a 2. Osvaldo Ardizone, un periodista notable de quien el Beco me habló muchísimo, escribió: pienso que de este asunto no habría que escribir nada. Ese fue el nivel de desazón y de desconcierto que generó en Argentina este empate a 2. Y Ardizone remata su nota diciendo: concluyó la agonía. Perú escribió el epitafio. La primera vez que clasificamos por mérito propio a un mundial fue jugando contra Argentina en su estadio más emblemático. Pero no solo logramos eso, marcamos el inicio de algo más grande. Nos ganamos un espacio ante los ojos del mundo. Y fue así que nació el fútbol peruano que conocemos hoy. Acompáñenme a recorrer esta línea de tiempo. Desde la Puerta de la Crónica, Santiago mira la avenida Tacna sin amor. Automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? Conversación en la Catedral, una novela maravillosa publicada exactamente en 1969. Zabalita, su personaje principal, se hizo esa famosísima pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. Ahora, más allá de la literatura, exactamente cómo era Lima hace 50 años. Es una capital que ha sufrido grandes cambios, ¿no? Producto de la intensificación de migraciones. Esos cambios en los 60 ya son notorios, ¿no? Con la aparición de las barriadas en ese momento, lo que después se llamarán pueblos jóvenes, ¿no? Esa presión social creo que se va a reflejar también en la masificación de algunas actividades que desde lo popular eran muy usuales, como el fútbol, ¿no? Esta es la Casa Rosada, uno de los lugares más emblemáticos de Buenos Aires. De hecho, se trata del Palacio de Gobierno de la República Argentina, que en ese momento, 1969, se encontraba gobernada por militares. Una tendencia
de toda la región, inclusive el Perú. Argentina era un país en dictadura con una asociación del fútbol argentino que no tenía presidente, no tenía consejo directivo o comité ejecutivo, estaba intervenida. Hubo un golpe de Estado en la Argentina en el 66, sacó a lo que había y había un dispositivo que dependía directamente del jefe de Estado, de los dictadores de turno. Eso fue generando, entre otras cosas, un gran desorden en la construcción del fútbol a nivel argentino global. En el medio era el final de los 60. En cualquier parte del mundo parecía que todo cambiaba o podía cambiar. El 1969 es el año donde se instalan de manera muy potente grupos referenciales en la historia del rock argentino hasta hoy. Por ejemplo, Almendra y Luis Alberto Spinetta, que graban su primer disco ese año. Todo eso confluían en este país en ese tiempo de contrastes. El hincha de fútbol podía ser cualquiera de todos los que dije. El fútbol no dejaba afuera a nadie o a casi nadie. Creo que el 6-9 todavía es un momento de esperanza. Entonces creo que en ese momento se da la reforma agraria, en junio del 69. Todavía no se sabía bien qué iba a ser la historia después. O sea, eso es parte de otro capítulo, la historia peruana, ¿no? Mientras el hombre está llegando a la luna, tienes un hacendado que está siendo cargado en andas en algún lugar del país. Y esa incongruencia hace imposible construir una nación, ¿no? No puedes construir una nación con esas diferencias, ¿no? Los logros de la selección se remontaban a más de 30 años. El recuerdo de los Olímpicos del 36 llegaba con mucho de leyenda y poco de verdad, mientras que el título sudamericano del 39 lucía cada vez más lejano. 12 años antes, en el 57, Perú arrancó su intento de ir a un mundial. Antes no había jugado nunca eliminatorias. Pero en el 57 nos tocó Brasil. Empatamos 1-1 en Lima, perdimos 1-0 en el Maracaná. El gol lo hizo Valdir Pereira Didi, que luego sería campeón mundial en el 58 en Suecia con Brasil y en el 62 en Chile. Valdir Pereira es Didi, que en esta historia tiene mucho que decir. El equipo de 1969 era un equipo muy particular. ¿Por qué? Todos jugaban en el torneo local y había, cómo no, ídolos, pero ídolos de clubes. O sea, Chale, Chumpitaz, Cruzado, ídolos de la U. Perico León, Cubillas, ídolos de Alianza. Gallardo, de Cristal. Chito Latorre, de Cristal. Habían ídolos de clubes. Eso, en el 69, por fin cambió. El hecho de que aparezca una generación de jugadores que lleva a un triunfo de estas características, una clasificación directa al Mundial eliminando a uno de los grandes equipos, no solo de América, sino del mundo, que es Argentina, creo que lleva a que se replantee quiénes son las figuras que representan a la nación, ¿no? Esto no había pasado antes. No creo que en esa dimensión, ¿no? Estamos explorando un terreno, digamos, si quieren, de cómo se percibía. Pero lo que creo que se puede notar es que antes del 70 no existían esas figuras que llamaremos nacionales en el fútbol, ¿no? O sea, que las nuevas estrellas se habían agrupado para formar toda una constelación, cuyo primer gran estallido se produjo de manera estruendosa en la Bombonera de Boca Juniors. Terminó el partido. Perú se clasificó para la final de México. El archivo nos ofrece un antecedente muy importante, un doble antecedente. En la Copa Libertadores del 66, Alianza fue a Buenos Aires y le ganó a Boca en la Bombonera, gol de Pitín Segarra. Y en el 67, la U fue a Buenos Aires y le ganó en 48 horas a Racing en su cancha y a River en su cancha. Antecedentes doblemente importantes. Otra cosa, esa volante de la U era Chale Cruzado, que el 31 de agosto la iban a romper. Nosotros, las mejores actuaciones de Copa Libertadores fueron contra River, contra Racing. Entonces nosotros sabíamos jugarle a esos buenos jugadores argentinos que eran capos, cracks. Ahí ya había una advertencia. En ese equipo ya estaba Lobatón, ya estaba Chumpitaz. Estamos hablando de gente seria, de gente importante, que fueron dando curso después al equipo del 70.
Para la eliminatoria de 1969, Argentina quedó agrupada junto a Bolivia y a Perú. Solamente el que hiciera más puntos iría al Mundial de México. En esta línea de tiempo te vamos a contar la historia con detalle y con detalles particulares. Por ejemplo, dos eminencias del fútbol argentino, Macaya Márquez, 60 años de periodista, y César Luis Menotti, que por entonces era futbolista, coinciden en algo. Si bien Argentina, decía la mayoría, era favorita, ellos decían no, mentira, Argentina está desorganizada y el favorito es Perú. Viene Perú jugando un fútbol de lujo. Y acá hay un optimismo que a mí me daba risa. Mis amigos y yo sabían que estábamos a punto de quedar afuera. No tengas duda. Este equipo peruano jugaba un fútbol de lujo. Y a mí se me dio por poner el ojo un poco analizando o pretendiendo analizar el fútbol peruano. Yo me convencía que estaban demasiado cerca del juego y un poco más lejos de la competencia. Que si no trasladaban la virtud técnica a la seriedad táctica o estratégica en determinados momentos. Y yo veía que no le ganábamos a nadie con la camiseta. Luego de eso, uno reflexiona y dice, Didi tenía con Perú un año de técnico. Por el lado argentino, Pedernera había sido nombrado hacía un mes. El fútbol argentino, hasta la mitad de los años 70, cuando es designado César Luis Menotti como entrenador, está en estado de caos. Y a veces el caos se expresa en la cancha aunque tengas buenos jugadores. Así pasó. El caos es el de la gambeta, el de la inspiración, el de engañar a un rival, no la parte organizativa. Si a los jugadores no les interesaba la selección, era tal la desorganización que los jugadores no querían ir, que no se llamaban los mejores jugadores, que se tomaban malas decisiones. Esa eliminatoria comenzó en La Paz, donde Bolivia, con autoridad, le ganó 3-1 a Argentina. A la semana, exactamente el 3 de agosto, 50.000 personas vieron cómo Perú le ganaba a Argentina en el Nacional. Hay una secuencia fotográfica del momento épico del partido, cuando Perico León, tras pase de Chumpitas, derrota a Cejas. Le ganamos, nos condujimos directamente al Mundial prácticamente y ocurrió algo imprevisto. La cinta que contenía ese gol, ese archivo, desapareció. Ese gol no se vio más, o sea, se vio el día de la transmisión y me parece que los militares, para grabar una marcha o algo, borraron el partido. Yo no creo que eso haya sido. Hay una fantasía en Argentina también de que muchas cosas fueron borradas por los militares. El celuloide no se puede borrar. Vos podés borrar cintas, pero el celuloide se puede quemar, cortar, tirar a la basura, comértelo, pero no podés borrarlo, no podés sobregrabarlo. Y yo no tengo la menor duda de que ese partido tiene que haber tenido gente en la tribuna de noticiero con 16 milímetros o 35 milímetros. En algún lado debe estar, no sé dónde, pero seguramente algún día va a aparecer el gol de Perico León. ¡Entró Perico! ¡Paró con el pecho! ¡Superó para fútbol y gol! ¡Chumpitas con Perico! ¡Sin discusión! ¡Gol sensacional! ¡Gol de calidad! ¡Gol de jugada! Perú, igual, debutó muy bien en esa eliminatoria, luego va a La Paz, donde pierde 2-1 tras un arbitraje polémico, por decirlo menos, de Chechelev, un yugoslavo nacionalizado venezolano que ese día convalidó un gol a Bolivia tras una agresión o foul en contra de Rubiños, le anuló un gol a Perú, expulsó a Nicolás Fuentes, expulsó por error a Mifflin, les pusieron un año de suspensión, se tuvo que trabajar y mucho para que les redujeran la falta y pudiesen jugar el Mundial, o sea, un escándalo. Un partido donde se lesiona justamente Alberto Gallardo y lo reemplaza Andrés Segarra, que es lo que le dio la posibilidad a Osvaldo Ramírez Salcedo, Cachito, de jugar de titular y convertir los 2 goles. ¿Estás listo o no? Cuando quieras, estoy listo. Ya estoy listo.
Cuando se supo que jugaba Cachito, hubo muchas reacciones. Por ejemplo, Última Hora tituló: Perú jugará con 10, arranca Cachito. Una cosa increíble. Pero Ramírez nunca se desanimó. De hecho, antes del partido le dijeron: te va a marcar Gallo, el marcapunta argentino. Y él dijo: ¿Gallo? Yo me los como con cresta. A Cachito el público, ¿por qué lo silbaba? Porque fallaba goles, fallaba muchos goles. Y a mí Waldir me dijo una cosa que yo siempre le he tenido presente en mi memoria. Tú eres el jugador que más busca el arco rival, que viene en los centros, que está frente al arco, que fallas. Pero el día que tú corrijas, Perú te va a querer mucho, porque vas a comenzar a hacer goles. Y así fue. Argentina pensaba que pasaba, pero arrancó muy mal. Perdió con Bolivia en La Paz, perdió con Perú en Lima, le ganó a Bolivia en la Bombonera, 1-0 gol de penal, y llegó el partido decisivo contra Perú. Lo malo para Argentina era que Ratín, que seguía vigente, no podía jugar. ¿Pedernera lo convoca de último momento, lo convoca antes? Por supuesto, ¿no? Cuando regresan de Perú, el Rata viene lastimado, Ratín. Y bueno, casualmente el Rata lo vio este partido por televisión en el hospital. Y me llama a mí y bueno, me pasa a ingresar el plantel. Hace 50 años, los hinchas no solían viajar para ver a Perú. Habían grupos menores, pero no grupos grandes. Y en ese 1969 arrancó la costumbre. Había tal confianza que se armaron charters para que los limeños y peruanos viajasen a Argentina, y así fue. El Chupo Arriola fue uno de ellos. Y acá estoy yo el primero. Tú eres el primero de la izquierda. Sí. Y cuando llegamos al aeropuerto, ya llega la orden para descender, entonces empezamos a bajar por las escalinatas en Ezeiza. Y a alguien se le ocurrió y dijo: ¡atención! ¡Esperen un momento! Todo el avión era de peruanos, indudablemente era un charter. Ahora, himno nacional del Perú. Y todos los que veníamos nos juntamos ahí junto al avión y cantamos el himno nacional del Perú en Ezeiza, como un presagio probablemente. Un verdadero ejército de cronistas argentinos hizo la guardia en Ezeiza para el arribo de la selección peruana a Buenos Aires. ¿Espera un partido fuerte, un partido brusco o un partido técnicamente bien jugado, señor Didi? Yo no lo creo que Argentina, de parte de Perú, hace un partido brusco, porque las características son más o menos idénticas de buenos jugadores de fútbol. Muy poco antes del aterrizaje de la selección en Buenos Aires, se produjo el alunizaje de Armstrong. Así como avanzaba la carrera espacial, también avanzaba la tecnología. Por eso es que el 31 de agosto del 69, hace 50 años, se iba a producir la primera transmisión vía satélite en directo de un partido de la selección peruana. Eso pasó con Rulito Pinasco. Directamente desde el estadio del Boca Junior, transmitiendo vía satélite especialmente para la fusión deportiva de Lima y provincias. Arriba Perú, narra Eduardo San Román. Ojo, Rulito no va como relator, sino como voz comercial. En esa época, una transmisión de televisión se hacía con una voz comercial, no había un comentarista y estaba obvio el relator. En este caso, el relator era don Eduardo San Román, la catedral del deporte peruano, fallecido en 1998 y con quien tuve el honor de alguna vez trabajar. No narraba en esa época, ¿no? Yo comencé a narrar ese mismo año, en octubre o noviembre. Y entonces ahí conocí a San Román y me gustó su sistema, su capacidad profesional. Y aprendí muchas cosas de él porque él, todos los partidos los anotaba y toda la conformación y todo lo demás. Y era bien específico para hacer esas cosas, ¿no? Y después tenía una memoria fabulosa. Estamos en la cancha de Boca Juniors, donde el seleccionado peruano se está entrenando para el partido del próximo domingo que todos estamos esperando. El 30 de agosto de 1969, día de Santa Rosa de Lima, Buenos Aires lucía así.
Faltaba solamente un día para el partido. Y la verdad, siempre me he preguntado, ¿la noche anterior los seleccionados habrán podido dormir tranquilos? Mañana me toca jugar en la Bombonera, ¿qué voy a hacer? Y en una de esas veo que Cachito Ramírez se levanta y se va donde José Fernández, que se había destapado. Y Cachito Ramírez lo tapa, o sea, con su colcha, con su frazada, lo tapó al tío José, que era el más viejito de todos. Y yo, que no podía dormir, veo ese pasaje y digo, Dios lo va a premiar a Cachito. Y metió los 2 goles. Tú sabes que uno siempre espera las bendiciones de Dios. Estamos en la Bombonera, para muchos el mejor estadio del mundo. Aquí se dice que las tribunas no tiemblan, sino que laten. Y es verdad, en este escenario legendario fue que Perú jugó el que seguramente es su partido más importante, el más importante de la historia, aquel que lo puso en el mapa del mundo. Bueno, en este lugar Perú sacó ese empate con Argentina y redactó la partida de nacimiento de lo que hoy conocemos como fútbol peruano. Lo que sería la Bombonera ese día, ¿no? Sí. Ya era un estadio... Apiñados. Me acuerdo la mancha de gente que había, con las tribunas casi montadas sobre la cancha. Ese partido en blanco y negro es con sol. Con sol. Ese partido fue con sol. Sí. Siempre imaginé... Cancha seca. Lo que permitió el gran juego que tenía el equipo peruano. Tú presentaste en la cancha la transmisión, digamos. Exacto. La gente vio peruano y... Sí. Te tiraron cosas. Olvídate de las recontraventadas de madre que me mandaban, ¿no? De todo calibre. Y me tiraban cosas, yo veía, pero como estaba un poquito lejos, yo veía cómo caían las latitas y todas las cascaritas y todas las piedritas y todo caía delante mío. Yo seguí imperturbable en la presentación. Me sentí como un cristiano en el Coliseo Romano, compadre. Esa fue la sensación que tenía yo. Paso y Rulito lo quedo mirando y le digo, hoy ganamos, maestro, le dije. ¿Tan seguro estás? Como que 2 y 2 son 4. Cada que pasaba me decía, hoy ganamos, Rolito, hoy ganamos. Mira, pues la premonición y las ganas que tenía Cachito. Hizo los 2 goles. Comenzó el partido moviendo la pelota del equipo de Perú. La tarde del 31 de agosto de 1969, el Perú entero se paralizó. Durante 90 minutos, en esa histórica transmisión vía satélite desde Buenos Aires, se redactó la partida de nacimiento de lo que hoy entendemos como fútbol peruano. Se habían puesto de acuerdo a los 5 o 10 minutos del partido cuando se le rompe la truza a Perico. ¿Le habrá dado indicación Didi o era picardía del gran Perico León, no? ¿Te acuerdas que se sienta y todo más, se paraliza el partido? Y todo eso era con instrucciones de Didi. Yo creo que es cosa de Perico. Se le rompió el pantalón, exactamente. Se le rompió el pantalón y tuvo que hacer su striptease. Y va a cobrarse el tiro libre. Y va a tomarse el tiro libre y es Copa Mundial. Toma carrera Chumpitán, tira violento a la barrera. Argentina tenía un equipazo. Tenía un equipo muy importante. Estaba, por ejemplo, Brindisi, que era una figura naciente del fútbol argentino. Tenía a Cejas, que era campeón mundial con Racing a nivel de clubes. Un equipo muy importante, Perfumo, Albrecht. Tenía realmente un gran equipo. Y de técnico a un prócer del fútbol argentino, Pedernera. Claro, lo habían nombrado hacía muy poco tiempo. Y Perú tenía también un equipo muy emergente, muy importante, con Chumpitaz atrás, con Cubillas arriba, que tenía esa capacidad de gol que luego demostraría en la Copa del Mundo. Y tenía un jugador excepcional que ese día hizo un partido justamente excepcional, Roberto Chale. Había que portarse mal, pues había que portarse mal, pero para favor del bien, que era que el Perú gane, ¿no? ¿Tú te portaste mal? Me porté muy mal, pero muy bien para el Perú. Se pasó los hombres, me queda el tercero y ahí le dejó la pelota. La perdió
partido al pifiar y Chale se vio obligado a tocarla con la mano. Ahora vean cómo están reclamando los jugadores argentinos mientras que Marcos y Chale. ¿Tú te acuerdas de que yo agarré una pelota así con las dos manos y la tiré para allá, que si pasaba esa pelota, se la metían al medio y era gol? Ver que alguien es capaz de romper, digamos, cierto código, ¿no? Y salirse con la suya a nivel nacional, de alguna forma es una reivindicación de que la transgresión también puede tener un lado positivo, ¿no? Cruzado, sale muy cerca, nuevamente cruzado, pica adelante, cruzado ahora, para Ramírez, entra Ramírez, pica sobre el arquero, y finalmente saca. Y en el cierre del primer tiempo, hay una jugada que pasó a la historia por todo. Primero porque Perú perdió un tercer gol, una tercera oportunidad de gol. Y luego cuando termina prácticamente el primer tiempo, Chale recibe una pelota y se la pone en la cabeza a Rulli, una cosa insólita, una afrenta así, pero Chale comenzó a volver loco al equipo argentino con la pelota cuando jugaba y sin la pelota cuando se le ocurría hacer cosas como la de Rulli, la que se armó ese día. Es increíble, pero el nene Cubilla saca un lateral y yo la domino y el referee en esos momentos termina el primer tiempo. Y Rulli, a manera de cariño, me tira un puntazo acá en la pierna y pasa por delante mío y yo lo veo y yo tenía la pelota en la mano y le tiro la pelota. Por eso que él no reacciona, él hace así sus manos. Pero 80.000 personas no sabían que éramos amigos, pues. Llega con facilidad. Siguen los rozamientos entre Chale y Rulli. Y ahora todos los jugadores argentinos vienen a reclamarle. Y yo llego y salto y a mi camarín. Y habían 6 argentinos que me estaban esperando y lo sorprendí. Y eso no se ve en la televisión. Y no hay toma. O sea, me metí. ¡Ya pasó! Ya había pasado yo. Y entra el flaco Cunio, que era jefe de equipo, diciéndome: ¿quieres que nos maten a los que estamos afuera? Voy a llamar al entrenador, a Didi, que te diga pues, lo que tienes que hacer, que no nos asesinen acá. Y salió corriendo y lo trajo a Didi. Y Didi me mira fuerte y me dice: Roberto, si tú sigues jugando así, Perú gana. El primer tiempo había ofrecido muchas emociones, ocasiones clarísimas de gol y hasta momentos desaforados. Restaban 45 minutos y Pedernera hizo ingresar a Alberto Rendo, talentosísimo volante que había quedado en el banco. 50 años más tarde, Rendo lo recuerda así. Adolfo me dice: Rendo, ¿cómo se siente? Bien, le digo, no hay ningún problema. ¿Se anima? ¿Cómo es? ¿Cómo no me voy a animar, Adolfo? Sí, me animo, claro que me animo. Y entro yo, bueno. Y esta cosa ridícula de gente que reclamaba: ¿por qué Rendo no entró antes? Rendo no era Maradona. El que pasa es que el equipo era muy malo. Nos preguntamos si se va a resistir Perú esta presión. Se puede anticipar. Sí, entrega mal. Para el segundo tiempo el partido cambió. Cambió completamente. Argentina se organizó un poco más y realmente hizo que Perú en defensa la pasase mal. Y en el peor momento de Perú, el momento en que parecía que Argentina hacía el gol, se genera una contra, que fue el plan de Didi, contragolpear. Aparece Cachito, corre por el medio, no lo alcanza su marcador y define justo. Un golazo, parece 1-0 que llegó, y esto lo subrayo, en el peor momento de Perú. Cachito fue providencial ese día. Se escapa Cachito Ramírez, penetra al área, sale cerca, lateral, tira, y ¡gol! ¡Peruano! ¡Gol! ¡Gol de Perú!
Cuando Teófilo me devuelve la pelota, me la devuelve muy fuerte y Gallo la para. Justo en el momento que yo pasaba, cuando se le va la pelota a Gallo por la fuerza con que venía, paso yo a la carrera y adiós, pampa mía. Y lo veo a Cejas que hace esto. O sea, él estaba a este lado, hace esto. Como diciendo, ahora vienes para el centro, yo tengo mis manos ahí. Y yo dije, hijo, te fregaste. ¡Pac! Se la toqué por el costadito y la pelota pasa por su costadito de él, roza el palo, el primer palo, y se va a meter en la red del segundo palo, en la lateral, y entra el gol. Tras el gol de Perú, Argentina se descompaginó, se descontroló. De hecho, la defensa argentina se adelanta demasiado y juega el partido prácticamente en la raya del medio. Una cosa increíble, la defensa argentina en la mitad de la cancha. Es en ese momento cuando Perú tuvo hasta 3 contragolpes muy importantes y parecía que llegaba el segundo. Estaba más cerca el segundo de Perú que el empate de Argentina. Pero llegó un penal. No es penal. No es penal. No fue penal. Quizás yo me equivoqué, o se equivocó el árbitro, pero no fue penal. Y nos parecía una cosa inverosímil. Ahora, absurdo, porque primero Argentina ya le había ganado a Bolivia con un penal inventado. Tuvo otro penal inventado contra Perú. Listo para el penal, va a ejecutarlo, era y ¡gol! Argentino, exactamente a los 35 minutos, que para ejecutar el penal, pudo perderlo. Lo que pasa es que Rubinho se desconcertó, no supo qué hacer, y así pudo la pelota llegar hasta el fondo de la red. Este referee que no nació para referee, debería haberse dedicado a otra cosa. Amigos de Perú, estamos sufriendo, pero crean, amigos, no nos ganan. Eso es un crimen lo que está ocurriendo, y se lo digo con las lágrimas en la cara. Lo que están haciendo con nosotros no tiene perdón de Dios. Y acá viene lo excepcional, lo importante de ese partido. Cachito otra vez, al minuto siguiente del empate argentino, apareció nuevamente en el día del partido más importante de su vida y prácticamente sentenció la jornada de ese día, aunque más allá del gol de Cachito vendrían minutos finales realmente de terror. Un partido con mucho drama, pero Cachito ese día se lució. La perdió ahora Perfumo, arranca su defensa, Cachito Ramírez a velocidad, sigue entrando, va a tirar, tiro por alto y ¡gol! ¡Gol de Perú! Que cuando sale la pelota disparada por Roberto Perfumo, ahí es donde yo pongo el pie y sale la pelota como pase a Cachito Ramírez. La pelota sale a la espalda de Gallo y Cachito Ramírez cada vez le sacaba más cuerpo. Y cuando estoy llegando a la media luna, levanto la vista y lo veo a Cejas que ya estaba adelantado y se la sombreo. Y había el chico que recoge bolas, se le ve al chico como queriendo meterse al campo y después se agarra la cabeza por el gol, porque ya no le quedaba otra que la pelota estaba entrando. Y Cachito Ramírez sabía enfrentar arqueros. Él era goleador natural. En toda épica existen también momentos dramáticos que alimentan la leyenda. Alberto Rendo, a falta de 2 minutos, puso el empate tras genial jugada. Sigue avanzando sobre el centro, trata de llegar Yafalde, corta Hernández, sigue avanzando, tirar, Fue un partido disputado, incluso al final hubo una jugada polémica por lo menos, ¿no? Nuevamente la ataca Argentina, 2-2 el marcador, últimos instantes del partido, se están jugando ya 4 minutos de descuento. El área, saca Fernández con golpe de cabeza, la recibe ahora, cambio por la izquierda, Yo dije eso, ya nos fregaron, dije yo. Y total, cuando dijeron que no, que había sido una carga ilícita contra el portero y todo, un silencio en el estadio increíble también. Golpearon a Rubinho, si no le permitieron descolgar la pelota cuando esta
Esa parte de la historia está documentada. Y está documentada en este libro que se llama Así jugamos, de Borinsky. Una curiosidad, el libro consigna los 25 partidos más trascendentes de la Argentina en los mundiales. Sin embargo, el único no mundialista fue ese partido, para que vean la relevancia que le dieron a ese partido de la Bombonera. Y en el libro también hay una precisión sobre el minuto final del partido. Dice Rendo, faltando un minuto, hace un gol de cabeza a Marcos. Le cobran offside a Perfumo. Yo le bajo la mano al árbitro. Le digo, cóbralo, boludo. Felizmente que Ormazábal, esto lo digo yo, lo anuló. Y lo anuló porque hubo foul en contra de Rubiños. Ya Salde, Independiente, se le trepó, lo jaló el brazo y chau, Perú al Mundial. El pitazo final de Ormazábal y la narración de Don Eduardo sonaron como música celestial. El fútbol peruano acababa de ser refundado. ¡Terminó el partido! ¡Terminó el partido! Perú se clasificó para la final de México. Pero no faltaron algunos que salieron gritando, ¿no? Perú, 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 y esto. Y algunos fueron agredidos. Tanto que en el Hotel City, donde estaban ellos hospedados, yo he ido a visitarlos y te digo, con Roberto Chávez. Mi visita fue importante para que se cure más rápido, ¿no? Y los directivos de Perú se preocuparon porque teníamos que ir a cantar el himno a la embajada, que había una recepción. Y lo que significó la llegada de Roberto Chávez a la embajada, ese es el detalle. ¿No? Fue explosiva. Uy, llegué pues, por supuesto había llegado tarde, pero era uno de los héroes. Tomé nota así, y ¿sabes lo que hice? ¡Somos libres! Y todos cantaron el himno de nuevo. Única y exclusivamente estaba escrito que iba a suceder así, y sucedió. Bueno, Cachito nos arruinó la tarde. ¿Cachito qué? Nos arruinó la tarde. Les arruinó la vida también a algunos. Sí, claro que sí. Porque quiero decir, algunos de ustedes podrían haber jugado un mundial. Por supuesto, yo era uno de ellos que podía haber jugado y no jugué, desgraciadamente. Por eso me fui despacito desde la cancha con mi bolsito, salí, no me estaba esperando ni mi papá ni mi hermano, solito me fui caminando hasta mi casa, que son más o menos 40 cuadras, y me metí en la cama. Corre Cubilla, que no intenta llegar a la pelota. Y terminó el partido. Terminó el partido. Perú se clasificó para la final de México. Yo nací en julio del 62, había cumplido 7 años. Imagínate mi expectativa, lo único que me importaba en el mundo eran mi papá, mi mamá y los partidos de fútbol. El fútbol era un ámbito de afecto, de pertenencia, de sueños, y ahí se dañó. Hay que jugar de visitante en la cancha de Boca. Hay que jugar contra una selección argentina. En un partido en donde el tanteador se iba a mover, como se movió, y donde se te podía hacer difícil. Y bueno, y sacó el resultado que le convenía, y clasificó. Eran muy superiores a Argentina en la forma de jugar al fútbol y conseguir el fútbol. No era 2 corridas de Cachito Ramírez y por eso nos empataron en la Bombonera. Y ese equipo peruano jugaba realmente muy bien. Estaba convencido que nosotros podíamos perder. Tenía un muy buen equipo Perú. Estamos en la Hemeroteca del Comercio, un lugar fascinante. Aquí está prácticamente toda la historia republicana del Perú. Y hemos venido hasta este lugar
para poder ver qué cosa dijo la prensa en el contexto de la clasificación de Perú al Mundial de México. Estoy leyendo el diario del día siguiente del partido, lunes 1 de septiembre del 69. ¿Qué se tituló? El Perú se clasificó ayer para Campeonato Mundial. Con esa sobriedad se contó la histórica clasificación de Perú a México 70. ¿Qué cosa se dijo cuando fuimos a Rusia? Algo distinto, mundialistas. Los tiempos cambian. Las historias hoy se cuentan distinto que hace 50 años. Y es que pasó eso, pasó medio siglo. Pero en Argentina hubo también muchas repercusiones. Una que se me grabó fue la que me dijo César Luis Menotti, entonces todavía futbolista. Me dijo que ese partido prácticamente le cambió la vida. Ahí empieza mi vocación de entrenador, te diría, de pensar en ser entrenador de la selección. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ese partido a mí me pone en un lugar que no podía creer que nosotros llegáramos a esta distancia, porque no solamente que Perú le gana, sino que Perú juega de una manera que era lo que yo venía viendo en Brasil. Es toda una confesión que Menotti diga que es técnico porque vio esa situación de Perú y Argentina. Y eso es lo que me hizo pensar de que había que cambiar la historia de los entrenadores en la Argentina. Cachito fue un predestinado, ¿no? Porque él no iba a jugar y jugó e hizo historia. Hasta ahora, en Buenos Aires, cuando te hacen caminar el museo de Boca Juniors, cuando dicen los peruanos para acá, ¿de quiénes son hinchas? Porque nosotros conocemos a uno, Cachito Ramírez. Tengo una gran admiración a Cachito Ramírez. Y él un día, en la oficina, ingresó y me dijo, Jorge, tengo un recuerdo de la Bombonera. Nunca guardé cosas del fútbol. Dije yo, esta pelota se está malogrando tontamente aquí, así que toma, te regalo esta pelota. ¿La pelota de la Bombonera? Claro, la pelota de la Bombonera. Cachito, muchísima, me dio un fuerte abrazo. Acá dice, no, pelota oficial del AFA, año 69, ahí está. Esta pelota se introdujo en el arco de cejas 2 veces y por eso Perú se puso en el mapa del mundo. Fue la unión de los muchachos de Cristal, de la Alianza y de la U, que fuimos más que compañeros, amigos. Eran pues criollos, sabían que jugaban muy bien. Eso es raza. En el fútbol precisábamos de eso. Y nosotros lo hicimos. Y digo nosotros porque lo hicimos todos. ¿Cómo repercutió ese partido en lo que es Perú, en la autoestima? Sí, en términos de identidad ayudó mucho el que uno podía hablar de una selección peruana. Y lo digo así porque creo que uno de los efectos más interesantes de lo que ocurrió con la última clasificación al Mundial del Perú, al Mundial de Rusia,
que yo nunca había visto, o no recuerdo, haber visto tantas camisetas peruanas en la calle, ¿no? Me parece un poco peligroso subestimar la capacidad que tiene el fútbol para marcar esos hitos, ¿no? Para hacernos ver hacia dónde van esta nueva forma de ser peruano, digamos, ¿no? Este era mi número. Mira la chompa. Es efectivamente una chompa, pues, ¿no? Una chompa. ¡Oh, su madre! Ahora nadie se pone una cosa de estas. Esta es la auténtica camiseta con la que jugaste el 31 de agosto del 69. Acá hay 50 años. Perú no existía a nivel internacional antes de ustedes y antes de esta camiseta. Gracias a ustedes. Sí. Esta es la que está en el video. Gracias a todos los compañeros que eran unos compañerazos, ¿no? Ese partido, ¿qué cosa produjo en Argentina? Para Perú fue la refundación del Perú. ¿Para Argentina qué fue? Fue una catástrofe para el fútbol argentino, por ese partido memorable. ¿Qué tuvo Perú que no tuvo Argentina ese día? Un equipo. Un equipo. Un equipo. Y nosotros adolecimos, no teníamos el equipo para jugarle a Perú. Pero obviamente fue un hito, ¿no? Ese partido, y se lo recuerda porque cada vez que hay un partido con Perú se recuerda eso, porque bueno, fue la única vez que Argentina no clasificó mundial. Era la sensación del final de un ciclo. Nunca le había pasado a la Argentina en la historia intentar llegar a la fase final de un mundial y no jugarla. Era una experiencia desconocida en el campo del desencanto. Siempre hemos sido muy ombliguistas los argentinos, en muchas cosas, especialmente en el fútbol. Y nosotros no supimos en ese momento hacer una lectura de lo que le empezaba a pasar al fútbol peruano, que era la primera gran etapa de su historia, en lo que sería la era Teófilo Cubillas, si querés, y un poquito antes y un poco después. Argentina menospreció a Perú. Que ese equipo tenía muy buenos jugadores. Que te digo, puestos hoy en la cotización internacional de lo que se pagan los jugadores, ese equipo era súper millonario. Y cuando vos ves retrospectivamente lo que era el fútbol argentino a nivel seleccionado del 70 y ves lo que juega Perú en la fase de grupos en el Mundial del 70, yo no tengo... A ver, era lógico que Perú se clasificara. Ese fue un equipo que pudo haber sido campeón del mundo en el 70. Es el único equipo que podía haberle ganado a Brasil. A long one for Gallardo to chase, and it's beautifully placed for him. But can he beat Carlos Alberto? Trying to go outside. For Kubias. And Kubias again. Well, it was nicely tucked away in the finish. And Theo Philo Kubias. Pinta di Oblitas. Díaz. Pareggio del Perú. Un tiro di Díaz, ma c'è una deviazione. Para bola larga para Paolo, le quedó a Paolo adelantado el arquero, va Paolo, toca y Cueva, va Paolo, toca y Cueva, aquí está Paolo, pierde tiempo, cambia la pelota ya, le pegó Carrillo, golazo, ¡gol! Sí, de Perú, golazo de Carrillo. Yo hoy en día voy a algunos lugares y los chicos que se acercan y me dicen, ¿usted es Cachito Ramírez? ¿Y tú cómo sabes? Le digo, mi papá me ha contado. Y le digo, tócame. ¿Te das cuenta que soy igual que tú? ¿De carne y hueso? Tú puedes serlo algún día, le dije. En este capítulo de Línea de Tiempo hemos querido reseñar la que probablemente sea la página más importante de la historia del fútbol peruano. De hecho, se trata de la partida de nacimiento de lo que hoy conocemos como fútbol peruano. En medio
de tiempos de cambio, la selección también fue capaz de cambiar, progresando y reemplazando esos tradicionales y deprimentes triunfos morales para cambiarlos justamente por la conquista más resonante hasta ese momento conocida. El 31 de agosto de 1969, esa selección peruana, de Cubillas, de Cachito, de Chale y de Chumpitas, esa selección peruana alcanzó la gloria y logró la inmortalidad.